Muchas gracias por visitar mi canal. Bienvenidos. A partir de este vídeo vamos a comenzar ya con una serie de presentaciones, tal y como yo lo hacía en mis clases en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Son distintos temas, todos van organizados de forma que progresivamente vayamos tocando aquellas cuestiones más importantes dentro de los materiales, los procedimientos, las técnicas pictóricas y se irán explicando puntualmente cada uno de sus temas. Irán combinándose en la parte puramente teórica con vídeos para que se vea con más claridad. Las clases, cuando yo las impartía en la facultad, partían de unas presentaciones con diapositivas, algo similar a lo que vais a ir viendo, y posteriormente pasábamos al taller. Aquí, como no tenemos esa posibilidad de contacto físico, pues se va a ir complementando todos los planteamientos teóricos con los vídeos que iréis viendo en cada una de las entregas. Este primero corresponde a una serie de generalidades que son importantes tener en cuenta, sobre todo para manejar el léxico propio de nuestra profesión, todo lo relativo a los materiales, a los procedimientos y a las técnicas pictóricas, para poder hablar con propiedad dentro de ese lenguaje técnico que creo que es importante que lo tengáis en cuenta. Entonces, pasamos ya sin más a esas generalidades. Eso sí, advertiros que es posible que tengáis muchas de ellas, tanto en esta primera, vamos a llamarla lección, como en las posteriores, imágenes fijas. Son necesarias porque a partir de ese gráfico que yo muestre en pantalla os iré explicando cada una de las cuestiones. Entonces no hay ni un fallo, es que está puesto a propósito para poder también dar tiempo a que si queréis tomar alguna nota lo hagáis. Y también podéis hacerlo, si tenéis dudas, podéis consultarme esas dudas a través del mismo canal. Mandáis el comentario que corresponda y yo lo antes posible os contestaré. No os garantizo el tiempo que pueda tardar. Yo por norma contesto a todas las preguntas. Puede haber cosas que a lo mejor no conozco ese dato. Pues bueno, yo ya lo rastrearé para facilitarlo. Pero bueno, os sugiero que hagáis preguntas si tenéis dudas. No hay ningún problema por mi parte para contestarlas. Luego tenéis el otro canal, que es YouTube, que también podéis hacerme consultas. Pero si son sobre el tema que estemos tratando en un vídeo concreto, lo mejor es que lo hagáis, en este caso, en el propio canal de YouTube. Pues ahora sí que, sin más preámbulos, pasamos a esta primera lección. En el proceso de creación y realización de toda obra pictórica es necesario cumplir y abordar una serie de fases y requisitos conceptuales y técnicos que permitan la materialización de la obra y con ello concretar en forma de obra física terminada la idea primigenia del creador. En este canal, como ya os he comentado en otras ocasiones, nos centraremos exclusivamente en obras realizadas con materiales, procedimientos y técnicas pictóricas, tanto tradicionales como de nueva aportación, y mediante tratamientos ortodoxos o no ortodoxos aplicables a cualquier lenguaje pictórico, tanto figurativo como no figurativo. En cuanto a las fases en la creación de una obra pictórica, tenemos que tener en cuenta que una vez que se ha desarrollado en la mente del artista la idea de lo que se quiere pintar a través de procesos especulativos más o menos complejos, motivados por la formación intelectual, las vivencias, el entorno, la sensibilidad, la observación del natural o simplemente la imaginación del artista y, por supuesto, y muy importante, su nivel de formación artística y técnica, es necesario establecer una estrategia que permita transmutar de la manera más fiel y eficaz posible la obra imaginada en obra física, es decir, en el cuadro. Para lograr con éxito ese objetivo, el artista debe adquirir o tener unos conocimientos de los materiales útiles, procedimientos y técnicas de pintura y de dibujo lo más sólidos posibles. Se podría afirmar
que en el preciso instante en el que se eligen los medios, se está comenzando a pintar el cuadro, tanto desde el punto de vista más ortodoxo y respetuoso a las más estrictas leyes de los materiales, como desde las que denominaremos licencias de artista, que afrontan sin prejuicios los condicionantes físicos o químicos que puedan coartar la libertad creadora del artista. Las fases más importantes para seguir en la creación y posterior materialización de una obra pictórica quedan resumidas en el gráfico que os estoy mostrando y que vamos a ir desarrollando a continuación. En cuanto a las fases de todo el proceso que venimos indicando y que veis en el cuadro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el proceso conceptual. En la fase puramente conceptual, la obra se va gestando en la mente del artista, unas veces de manera rápida, espontánea y visceral, otras de manera lenta y reflexiva, y siempre respondiendo a lo que su creador pretende transmitir al espectador. Esta fase conceptual, intelectual, especulativa o, como indica Leonardo da Vinci, teórica, es vital para que la obra realizada sea realmente una obra de arte original que trascienda del mimetismo más o menos acertado, de la mera copia o de la ocurrencia frívola y sin interés. En el momento actual, determinados sectores han confundido con demasiada frecuencia la necesidad real de esta importante fase en la génesis de una obra de arte con un protagonismo exagerado de los planteamientos conceptuales que, en muchos casos, han llegado a la anulación total de la obra física. Cada cual que tome el camino que considere más oportuno, pero personalmente considero que para que esta fase conceptual sea realmente eficaz, es necesario que exista un equilibrio entre los planteamientos especulativos, conceptuales y la práctica o la realización material de la obra. En cuanto a los procesos técnicos, que es otro de las fases importantes, destacaremos que están formados por todas las operaciones encaminadas a la materialización de la idea y pueden ser, en función a los materiales empleados y a la forma de aplicarlos, ortodoxos o no ortodoxos. Los ortodoxos los vamos a definir así cuando se emplean materiales tradicionales, generalmente de origen natural, y los procesos técnicos se ajustan a los cánones clásicos o convencionales. Los no ortodoxos, cuando se emplean materiales generalmente de origen artificial o sintético o de aparición reciente, y los procesos técnicos no se ajustan a los cánones clásicos o convencionales. Para llevar a buen término los procesos técnicos que permitan la adecuación y realización de cualquier obra pictórica, es necesario contar con dos requisitos básicos: un soporte físico, unos materiales y unos útiles. Ambos pueden ser tradicionales o de nueva aportación, como veremos en su momento. Y todo ello se concretará en la obra terminada. En cuanto a la composición de toda obra pictórica, o lo que es lo mismo, el cuadro, los puntos más importantes a tener en cuenta son, por una parte, el soporte, que puede ser de diferentes materiales, como iremos viendo en su momento, que a su vez puede estar forrados o puede estar sin forrar. Bueno, se puede utilizar la madera, la tela, otros muchos, como ya indico que veremos en su momento, cuando tratemos de este tema. Le sigue el aparejo, es otra de los puntos importantes, porque ello determina pues la buena aplicación de los materiales, que se adhieran bien, que se comporten adecuadamente, que haya una estabilidad en el tiempo, y los aparejos pueden ser distintos tipos, también lo estudiaremos, y pueden ser blancos o bien pueden estar coloreados. Eso ya dependerá un poco de lo que pretenda cada artista. Sigue la imprimación, que también definiremos en su momento en qué consiste. La imprimación puede ser transparente o bien puede estar coloreada, igual que pasaba con el aparejo. En cualquier caso, si está coloreada, se aplica a modo de veladuras para modificar el blanco de la base. Y por último, la capa pictórica. La capa pictórica ya es la que da lugar a la obra terminada. Iremos poco a poco viendo cada uno de estos apartados.
Concretando un poco más sobre lo que es la capa pictórica o cómo está compuesta, podríamos decir que la capa pictórica está formada por las sucesivas aplicaciones y manipulaciones que se realizan sobre el soporte convenientemente preparado mediante materiales diversos y que, formando un conjunto, se concretarán en la obra terminada. Los aglutinantes pueden ir desde el aceite que se usa tradicionalmente para la pintura al óleo, el huevo para los temples de huevo y así sucesivamente. Las distintas resinas, tanto naturales como sintéticas, como se ve en este gráfico, en el cual se muestra una resina natural como es la de almáciga y una resina cetónica, resina sintética, o bien más abajo esa especie de bolitas de cristal que es una resina acrílica en estado sólido, los pigmentos, materia de carga, etcétera. Esto todo lo iremos también estudiando de forma pormenorizada en cada uno de los temas y según vayamos llegando a ellos. En todo lo referido a los procedimientos y a las técnicas pictóricas y sus materiales, es importante, como en todas las profesiones, pues utilizar el léxico adecuado y tener claros los conceptos sobre los que estemos trabajando. A veces hay confusiones en cuanto a la terminología empleada. Por eso voy a ir poco a poco aclarándolo. Vamos a ver un poco las diferencias entre lo que es procedimiento, técnica, etcétera. En cuanto a procedimiento, ¿qué es un procedimiento? Lo podríamos definir, y leo textualmente sobre la diapositiva que tenéis en pantalla. Es el conjunto de productos y mezclas de distintas materias que, tomando como denominador común alguno de sus componentes, en unos casos el aglutinante y en otros el disolvente, definen un determinado procedimiento. Ahí tenéis, por ejemplo, la yema de huevo o el huevo completo para preparar un temple al óleo. O bien las semillas de lino, que una vez prensadas se tiene aceite de linaza para preparar la pintura al óleo, o cera para la preparación de la pintura a la cera encáustica. En definitiva, todo esto es el procedimiento. Visto lo que es un procedimiento, vamos a ver lo que es la técnica. Pues definiendo, o se puede definir, yo es lo que siempre he solido hacer en mis clases, como los métodos y variantes empleados dentro de un mismo procedimiento. He puesto estos dos ejemplos que corresponden a un procedimiento al agua. Sería un procedimiento al agua porque las dos técnicas que aparecen están basadas en un aglutinante acuoso. La imagen de la izquierda corresponde a una acuarela mía y la parte de la derecha corresponde a una pintura acrílica. Ambas técnicas son diferentes, pero pertenecen a un mismo procedimiento pictórico. Otro término importante a tener en cuenta y que muchas veces se confunde con lo que es la técnica, pero no es así, es la factura. La factura es la manera personal de aplicar la materia, el gesto gráfico que tiene cada artista y que lo caracteriza e identifica de los demás. Es como cuando escribimos, pues nuestra letra, pues un amigo, un familiar, sabe identificar que es la nuestra, porque ese grafismo propio que tenemos cada uno nos identifica. Pues lo mismo pasa con la pincelada, con el gesto en el cuadro. Ahí tenéis 3 ejemplos donde se puede apreciar. Son 3 ejemplos de manos. La primera corresponde a Van Eyck, es un fragmento del Políptico de Dante, el Corredor Místico. La central, la encajera de Vermeer, y una mano de una de las meninas de Diego Velázquez. Vistos ya los conceptos anteriores, vamos a pasar a las fases previas a la realización de la obra. Estas fases previas son muy importantes porque nos van a permitir afrontarla con mayor seguridad. Y son básicamente el apunte, rasguño, esbozo, borrón, el boceto o bocetos que vayamos a realizar, el estudio o estudios que vayamos a realizar y el cartón. Vamos a ir viendo qué es cada una de estas cosas. El apunte, rasguño, esbozo o borrón son las primeras notas que realizamos sobre
cualquier soporte, puede ser un blog de dibujo, que yo aconsejo que se lleve siempre encima para tomar estas notas, estos apuntes. Se puede realizar con cualquier herramienta y tener cualquier proporción. En realidad son anotaciones a modo de recordatorios de las cosas que vayamos viendo o las ideas que vayamos teniendo para irlas elaborando poco a poco en las otras fases. El boceto ya empezamos a realizar una fase más avanzada. A partir de los apuntes previos podemos desarrollarlo, o bien también del natural, pero acabándolo algo más. En él ya puede aparecer el color, puede aparecer el ambiente. No es hacer un cuadro pequeño para luego hacerlo en grande, es apuntar notas que se van aproximando más a lo que va a ser el cuadro definitivo, pero todavía dejando muchísimo margen para nuevas incorporaciones o cambios de idea en cuanto a la idea final del cuadro. Pero, en definitiva, aquí ya las proporciones van teniendo más importancia, el formato se va aproximando a lo que va a ser el formato final del cuadro y, en definitiva, nos va a ayudar bastante en esa elaboración. En este caso es un boceto que yo realicé con un temple de goma y que probablemente voy a desarrollar en un cuadro de gran formato. El estudio a veces se confunde con el boceto. No es así. El estudio es tomar fragmentos que van a tener importancia en el cuadro y hacer un análisis exhaustivo. No importa la técnica que se utilice, no tiene por qué ser la misma que se utiliza en el cuadro. Aquí, por ejemplo, es un cuadro que yo realicé con una técnica mixta al óleo resinosa, y el estudio está realizado con una acuarela. Si os fijáis, en la parte de la derecha que corresponde al cuadro, hay unas desviaciones bastante importantes, porque a mí lo que me interesaba era captar lo que era el motivo que después iba a aparecer en el cuadro, porque es para un fragmento del cuadro. Entonces, es el sentido que tiene. Tenéis ejemplos ilustres. En el caso de Leonardo, tenéis cuadros en los que podéis ver perfectamente los estudios que existen para ellos. Por ejemplo, todos los drapeados que él tiene, también Durero y otros muchísimos artistas. Os sugiero que vayáis a internet y vayáis viendo esta serie de ejemplos que os van a ir ayudando también a desarrollar vuestras propias obras. El estudio, por eso, es importante. No es imprescindible, y según el tipo de pintura que realicéis, pues os va a ser de mayor o menor utilidad, pero conviene que reconozcáis para qué sirve y qué es. Con respecto a lo que es un cartón, también hay una cierta confusión. Hay quien lo confunde con el estudio, otras veces se confunde con el boceto, un boceto más o menos acabado. No, el cartón es la obra realizada ya, o un estudio de la obra realizado con las proporciones que va a tener el cuadro final. Muchas veces, si es de un formato pequeño o mediano, el cartón tiene exactamente las mismas medidas que va a tener el cuadro y en él se analizan distintos factores y se va viendo el efecto. Si el cuadro va a ser en un formato grande, no tiene sentido hacer, cuando digo grande me refiero a bastante grande, sobrepasando los 2 metros, entonces no tiene sentido hacer un cartón, sería un trabajo terrible. En esos casos lo que se hace es que el cartón se realiza de manera proporcional a lo que va a ser el cuadro. Se establecen las proporciones exactas a la escala que corresponda y se realiza. En este caso no, en este caso el cartón que yo realicé para este cuadro, para el Palomar, tiene las mismas medidas y está realizado sobre un papel preparado y con carbón y sanguina, pues estudié todo el claroscuro, que era lo que a mí me interesaba. Es de bastante utilidad porque permite visualizar bastante la obra. Hombre, no hay que hacerlo siempre, es en obras complejas o simplemente por la razón que os sea os puede interesar realizarlo, pues es de utilidad. Y con esto terminamos esta primera entrega que corresponde a las generalidades.